Como regalo por los 10 años de esta hermosa franquicia, excepto para quienes le querían en consola día 1 como yo, Five Nights at Freddy's Into Repeat llegó encantando tanto a propios y extraños, dada la extraordinaria labor del estudio Megacat, que según no poca gente nos han otorgado una entrega sobresaliente cumpliendo ese estándar en calidad alto mantenido ya un año por FNAF, bueno, casi siempre. Pero si destacó fue primordialmente gracias al apartado artístico, ambiental e interactivo, puesto que adaptando uno o el probable escrito más popular bajo Scott Cawthon, todos nosotros los fans acérrimos conocíamos esta historia del cabo a rabo, y como no, pudiendo elegir disfrutarle desde libro, cómic o hasta por... Introduciendo nuestra última versión, solo 3 tipos de novedad a nivel trama. Acompáñame hacia repasarlos. Enlistando, primero, antagonistas junto a secuencias originales principalmente por el bien del gameplay. Segundo, varias referencias dispersadas promoviendo afianzar la correlación entre libros con juegos, a veces excelentes o a veces... Y tercero, minijuegos que aparte al propósito anterior, también intentan contextualizar o encajar mejor a Andrew, uno entre los protagonistas para sus textos, que si me preguntan sigue estando trucho considerando conceptos como las memorias distorsionadas causa del espacio agónico. Ya saben, magia. Sin embargo, durante estos últimos fue donde se presentó cierta anomalía con forma de un evento descartado tomando lugar en Collect the Hats, arcade atractiva debido a su cierre oculto, mostrando esta analogía a cuando Afton, el hombre morado, engañó a las víctimas cuyo dolor engendró nuestra pesadilla actual. No obstante, aquí recibiríamos teniendo chances mínimas un desenlace 100% diferente. Sí, aquel viejo hombre lleno de pesar quien nos dedica las palabras. ¿Caíste en el hoyo del conejo? ¿No es así? No es culpa tuya. No lo sabías. Los otros no lo sabían. Eres un tanto indiferente al resto, ¿sabes? Aún no estás atrapado. Haya consuelo sabiéndolo. Mira hacia el cielo o cae hacia la fosa. La elección pesa sobre ti. Conversación alabada por cada conocedor que desconcertados somos incapaces de imaginar alguna razón válida para cortar tal magnífico discurso. Así pues, atendiendo ese elefante en la habitación, ¿qué significa? Sobre todo aquella frase "Look to the sky" o "Far into the pit". Además al obvio juego de palabras recuantificando el título del relato, se percibe cual un mensaje no exclusivo a Oswald como nuestro receptor, sino también para alguien externo ante este escenario. Mi opción inmediata apreciando el panorama cercano era Andrew, quien dicho antes es punto de mira en esta experiencia, siendo para quienes sepan y no una pieza clave dándose los acontecimientos durante esta serie Fright, cuando fue responsable del mantener vivo un desintegrado Scrap Trap tras incendiarse Pizza Place, hasta suceder The Man in Room 1280, donde ambos infectarían diversos objetos de Fazbear, eventualmente generando su reunión con Eleanor, llegando al clímax de los epílogos Stitch Grades, sufriendo todo ello debido a él consumirse por ira, escogiendo lanzarse hacia lo profundo, ignorando un cielo claro. Aunque reflexionando, opté reformular esta hipótesis, causa del repasar mejor cómo le trataron, posicionándolo cual víctima confundida a cuyo rescate llegaría ese ángel llamado Jake, pequeño ya consciente sobre lo injusto de la vida, aún atesorando su más grande bendición. Entonces, adecuando aquel predicado no sería en verdad un alivio, sino una advertencia a cierto momento específico, el cual yo creo trata de la derrota del monstruoso William reencarnado.
Siguiendo ese hilo puesto antes, tras ocultarse a ambos fantasmas, esa bruja mecánica le concedería fuerzas hasta para someter a Jake, que se sacrificaría liberando a su amigo Andrew. Ahora apoderado, transformándose en una horripilante bestia formada entre desechos metálicos, perdería únicamente frente a su clásica némesis, quien, quedando solo la máscara, pudo obligarlo a sucumbir ahogado debajo un lago solitario. ¿Quieres saber por qué Puppet está tan rota y cómo incluso se relaciona al mimo? Mira mi último corto. Así retratando nuestra escena deseada, resumida, donde vemos perfecto tomar los papeles del niño mirando arriba, distante al hombre cayendo lejano. Into the Pit. ¿Será acaso solo una alegoría a donde todo inicia, todo termina? Tal vez, pero aquí viene mi parte especulativa buscando darle otra dirección, y es probablemente la más polémica posible con relación al conjunto Fright, dado cuántos escándalos ha causado durante años. Su continuidad respecto a UCN. Por cierto, antes de seguir debo aclarar que si bien debemos mantener bastante filtro con los contenidos descartados para especular, onda soy team You Are The Band, no puntualmente canon, ese fragmento retirado más que generarme esta idea solo ayudó refinándola, pues lo planteado desde hace rato pensé sin ver cuándo soltarlo. Estandarizándose desde la salida del previo mencionado Room 1280, se volvió recurrente creer a Ultimate ser ese escarmiento ejercido sobre Afton por el niño caimán, mientras le soportaba vitalmente. No obstante, ¿realmente fueron lo mismo? Si bien aceptaba las pruebas favorables, me seguían pareciendo incompatibles ciertos factores entre la noche definitiva y el tormento del hospital. Para empezar, desarrollándose su premisa muchas veces, se da a entender que este martirio tratase sobre un sufrimiento físico al mantener consciente aquel cuerpo vegetal e insuficiente, permitiéndole apenas mover dedos, una auténtica celda corpórea. Luego, pasando hacia las capacidades, tampoco luce muy apto el fantasma rencoroso de generar ilusiones tan severas cual esa enorme oficina repleta con cazadores, quienes incluso emulan conciencia propia siguiendo a sus contrapartes reales. Es decir, sin ser débil, su alma tampoco nos mostró hazañas fuera al ámbito tangible. Diantres, ni siquiera Eleanor alcanzaría en este punto del relato, y eso que ella emplea magia. Por tanto, sugiriéndolo, ¿cuándo supongo debiese transcurrir UCN? Si retrocedemos a nuestro planteamiento, esa respuesta yace clara. Cual una profecía cumplida, esta condena hacia el asesino de Fazbear iniciaría justo tras perder nuevamente cayendo su maldad hacia la fosa, estando aguardando aquel viejo arrepentido este instante para presenciarlo retorciéndose. Sus demonios, los agonizantes recuerdos entre todos esos desechos malditos con dolor de varias víctimas directas o indirectas suyas, regadas por décadas y sitios diferentes. Su captor, obedeciendo lo clásico, me atrevo al inclinarme a Cassidy, quien pese del tener otros peros propios, debería consolidarle mejor, probablemente empleando videos más enfocados hacia ese personaje que también lleva arrastrando todo un desmadre narrativo a sus espaldas. Solo les garantizo, de ser acertada, contemplaríamos una estructura cíclica sumamente poética, donde todo lo hecho por Into the Pit acabó Into the Pit. Además, contando otras ventajas, beneficia a ambos bandos fanáticos. Quienes adoran los Frights pueden ahora presumir una literatura más profunda e independiente, mientras quienes les detestan tendrían opción de ignorar gran parte del contenido sin mucha discusión, acomodando sus cronologías, al nuevamente poseer un enganche directo entre la saga clásica y los proyectos modernos, solo acreditando juegos, aunque como dije, más tarde descifraría su conexión, sea explicando
sabiendo por qué continúa participando el Alma Dorada bajo una tiara o deslumbrando potenciales revelaciones dadas las secuelas del proyecto Fetch the Game o Return to the Pit. Dale like si disfrutaste mi teoría, comenta tu opinión y suscríbete para más contenido cercano del cual puedes disfrutar avances uniéndote a miembros cual mi querido Jaime. Muchas gracias de veras. Hice este video ultra rápido contrastando lo habitual buscando aportar algo novedoso al tema reciente. Aparte a que como mencioné andaba especulando hace un montón. Repito mis agradecimientos y nos estaremos viendo hasta la próxima.